Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Angulo Villacorta, investigador de la Estación Experimental Agraria San Ramón de Villamaguas. En esta oportunidad mediante esta charla, vamos a hablar sobre un tema importante en la actualidad, con temas de bancos, establecimiento de bancos de germoplasma comunitario. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bien, desde la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, vamos a impartir esta charla y espero que sea eh, para poder obtener una información, ¿no? Para poder establecer este tipo de actividades, este tipo de bancos germoplasma. Bien, durante la presentación vamos a irnos a una secuencia en cuanto al contenido. Vamos a una parte introductoria, en la que vamos a reflejar un poco por qué deberíamos nosotros establecer los bancos de germoplasma. El segundo punto, vamos a hablar de forma general un banco de germoplasma para entender, digamos, la diferencia que puede tener un banco de germoplasma comunitario. Y luego pasamos ya en sí a los bancos de germoplasma comunitario en sí y cómo establecer estas, ¿no? En campo, siguiendo algunos lineamientos que los agricultores puedan optar o puedan adoptar para el establecimiento de este banco de germoplasma. Y finalmente el almacenamiento, ¿no? Tiene que ver dentro eh, del banco de germoplasma ya en sí, en un lugar específico para el almacenamiento y poder disponer de esas semillas, ¿no? De ese material. Bien, en la actualidad existe un desafío y una preocupación a nivel global para la conservación de la agrobiodiversidad. Eh, ¿Por qué? Porque hoy en día ya se está sintiendo los golpes del efecto del cambio climático que afectan a diferentes cultivos, ¿no? A diferentes variedades, especies agrícolas. Y al mismo tiempo ya se viene perdiendo eh, en el tiempo la diversidad genética en cuanto a los cultivos que se pueda establecer, ¿no? Entonces, el objetivo de los bancos de germoplasma es asegurar, ¿no? Conservar el material para poder asegurar también la calidad en cuanto a la seguridad alimentaria. En ese contexto, los bancos de germoplasmas cumplen un papel fundamental en lo que es la conservación y preservación y también una alternativa eh, que podría combatir frente al cambio climático. Los bancos de germoplasmas, en sí, ¿qué son los bancos de germoplasma? Eh, bueno, se denomina banco de germoplasma, es un lugar creado con determinadas condiciones para la conservación del germoplasma, de forma de semilla, también de forma de polen o cultivo de tejidos. Entonces, ¿y para qué son importantes, ¿no? Estos bancos de germoplasma? Para localizar, recolectar, conservar material genético de plantas consideradas de interés prioritario en nuestra sociedad. En la figura A, por ejemplo, podemos ver un banco de germoplasma establecido en campo. Ya este tipo de conservación en campo es denominado conservación in situ, en el lugar. En la figura B ya podemos ver que estas están almacenadas, ¿no? En un área bien adecuada como para poder mantener la viabilidad genética de este material, ¿no? Entonces ya pueden ser conservadas en laboratorios, mediante cámaras frías, etcétera, ¿no? Y también un banco de germoplasma, de cultivo de tejido, ¿no? Que a partir de la biotecnología se puede generar, ¿no?
Bien, en el mundo como información general tenemos que conocer de que además aproximadamente existen 1.750 almacenes en el mundo, se refiere a bancos de germoplasmas, que tienen más o menos una capacidad de 6 millones de muestras que se puedan almacenar, ¿no? Una referencia bien marcante, e importante y conocida, por ejemplo, es la bóveda global de semillas, que está ubicada en Noruega, que hasta el 2020 ha registrado o almacenado más o menos 1.074.537 muestras, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se ha iniciado con el objetivo de poder preservar y lógicamente se ha trabajado muchos años para poder establecer esta bóveda global, ¿no? Bien, en el Perú existen bancos de germoplasma, sí, y están distribuidas en las regiones, ¿ya? Estos bancos de hemoplasmas, específicamente en las regiones, están a cargo o se vienen conservando en sus bancos de hemoplasma de línea, y que, por ejemplo, en la región selva, la estación San Roque, por ejemplo, está trabajando con lo que son con los cultivos de picuayo, heliconias, plátano, camu camu y cacao, ¿no? En el porvenir tenemos el piñón, algodón de trópico, sachainche, achiote. Por ejemplo, en Pucallpa también tenemos unos cultivos de raíces tuberosas, frutales tropicales, plantas medicinales. En caso nuestro, en la estación de Trinidad San Ramón, venimos trabajando también eh, instalando bancos de germoplasma en campo, con lo que es de cacao, y específicamente ahora que venimos instalando es el banco de germoplasma de leguminosas tropicales. Sin embargo, los bancos de germoplasma comunitario no se han reportado en el Perú. Entonces, si vemos la diferencia entre un banco de germoplasma, como ya venías hablando anteriormente, se viene trabajando en la parte de investigación, desde la obtención del material genético, la caracterización, y estos se reflejan en resultados, ¿no? Nuestra biotecnología, para poder tener los registros y poder conservar el material genético, ¿no? En cámaras frías, en campo, con manejo mucho más científico. Sin embargo, los bancos comunitarios, ya en este caso, se diferencia. ¿Por qué? Porque el manejo es un manejo convencional o tradicional eh, en una comunidad, una localidad, ¿no? La organización de un grupo de agricultores pueden realizar este establecimiento, ¿no? Entonces, como le decía, en el Perú no existe antecedentes de que haya un banco de germoplasma comunitario, y si existen son pocos, ¿ya? Entonces, sería bueno tener una iniciativa como para poder establecer estos bancos de germoplasma, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de antecedentes, la Fundación Internacional para el Avance Rural, el RAF por sus siglas en inglés, es un referente. ¿Por qué? Porque ha sido una de las instituciones que ha sacado la primera guía para cómo establecer el banco de hemoplasma comunitario, ¿no? Entonces, hablar de bancos de hemoplasma comunitario es hablar de algunas denominaciones, ¿no? Varias denominaciones que podemos tomar en cuenta. Han sido diseñados e implementados para conservar, para rescatar, restaurar, fortalecer y mejorar sistemas locales de semillas de variedades locales. En particular, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque de repente un material puede ser adaptado
al hábitat de la zona de los agricultores y también puedan formar parte de su banco de germoplasma. En ese sentido, estos esfuerzos han adquirido varias formas y nombres, ¿no? Como por ejemplo ahí podemos ver, pueden dominar banco comunitario de germoplasma, casas de semillas de los agricultores, albergue de semillas, también es denominado centro de riqueza de semillas, grupo o asociación o red de custodios de semillas, reserva comunitaria de semillas, biblioteca de semillas, banco comunitario de semillas. Entonces, todas esas denominaciones hacen referencia en sí a lo que son los bancos de germoplasma comunitarios. Entonces, ahí como les venía diciendo, de que los bancos de germoplasmas ayudan dentro de una localidad a poder a ser implementados para la conservación, ¿no? Rescatar, revitalizar, fortalecer y mejorar los sistemas locales en particular, ¿no? Entonces, los bancos de comunitarios de semillas son una de las estrategias establecidas para la conservación de los recursos fitogenéticos. Imprescindible. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad alimentaria. ¿Por qué? Porque permite disponer de una amplia diversidad genética capaz de solucionar problemas, como les mencioné anteriormente, frente al cambio climático o algunos efectos de plagas y enfermedades, ¿no? Bien, tenemos algunas experiencias internacionales y se ha datado de que existen en diferentes países, incluso en Europa, de la existencia de los bancos de germoplasmas comunitarios a partir de organizaciones con los agricultores, ¿no? Sin embargo, esta iniciativa siempre está en soporte con las ONGs para el desarrollo de esta iniciativa con los agricultores, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, Brasil, Bolivia es uno de los países que sí tienen instalados o vienen en un importante avance en lo que es la conservación mediante estos bancos, la diversidad genética, ¿no? Entonces, Bolivia, por ejemplo, lo que era bancos de germoplasma solo de quinoa, ahora ya hay una diversidad de bancos llamados agrícolas. Al mismo tiempo, Honduras también es un referente, ¿no? Ya que en Honduras existen un tipo de grupos de agricultores que organizados para poder establecer este tipo de banco, ¿no? Donde que priorizan los cultivos locales. En sí, para ver ya el tema de qué es el establecimiento de bancos como plasma, existen algunos lineamientos que el agricultor puedan adoptar para poder establecer bancos como plasma, ¿no? Entonces, como primer punto tenemos la disponibilidad de semillas, identificación del terreno, el área donde se va a instalar este banco. Como tercer punto tenemos la preparación del terreno, posteriormente el delineamiento eh, del terreno, en este caso las subparcelas que se va a hacer de acuerdo a las variedades de los cultivos, la siembra y, bueno, y el monitoreo también que es importante, y por último la cosecha y el almacenamiento, ¿no? de las semillas y un espacio para mantener la viabilidad. En lo que se refiere al material genético, en este caso las semillas, ¿no? Es importante poder tener una colecta de semillas en caso no disponible, ¿no? Entonces, primer paso, si en caso la comunidad no tiene, digamos, material genético, se necesita realizar una organización, coordinación entre los pobladores o los agricultores de una determinada comunidad para realizar lo que es la colecta, ¿no? Las chacras, los cultivos, diferentes cultivos, ¿no? En este caso específicamente vamos
a detallar un ejemplo de cómo podríamos instalar un banco de germoplasma referente a leguminosas tropicales. En este caso, podemos observar en la imagen, tenemos algunas variedades de caupi o frijol, y que estas han sido obtenidas de los agricultores. En segundo punto tenemos la identificación del terreno. Es importante hablar de la identificación del terreno del área donde se va a establecer y va a depender de la cantidad de material genético que se disponga para ver la cantidad de área también, ¿no? Sin embargo, el tema de, el tema de topografía es muy importante en primera instancia para poder establecer un manejo plano. Se recomienda de que el terreno sea plano, levemente plano, ya que en zonas tropicales existe mucha precipitación. Entonces tenemos un terreno desnivelado y con algunos desniveles que pueden encharcar el agua y pueden afectar al tema de los cultivos, ¿no? En cuanto a la preparación del terreno, ya una vez selecciona el área, se comienza lo que es la limpieza en sí, el desbroce, ¿no? Manualmente, hasta dejar, digamos, en condiciones limpias, ¿no? Terreno limpio, si en caso existe arbustos, por ejemplo, en la figura B, existe arbustos, estas sacarlos de raíz para poder tener un campo limpio, ¿no? Un área limpia que vamos a establecer. Y más que todo un diseño bien hecho, ¿no? Continuando con la preparación del terreno, una vez ya tenemos la limpieza del terreno, entonces si necesita, si en caso tenemos algunos desniveles, es necesario también, es muy importante la nivelación, y esto se lo hace directamente a nivel manual. La idea es de que las comunidades puedan instalar su banco de germoplasma con las tradiciones de ellos, ¿no? Con el trabajo manual y posteriormente a la nivelación se realiza, es recomendable realizar unos surcos dentro de las subparcelas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que los granos puedan tener una mayor germinación, una buena germinación. El llenamiento del terreno lo hacemos a partir de los vértices, ¿no? Del área total. En la figura A, por ejemplo, es un vértice y estamos eh, tratando de delimitar mediante unas señaléticas. Y en la figura B ya estamos viendo lo que es el elemento de la subparcela, ¿no? Entonces, para eso se utiliza con la ayuda de winchas y algunas estacas que nos van a ayudar a poder diseñar la subparcela. Bien, en cuanto a lo que es el elemento de las subparcelas, eso va a depender del material o de la cantidad de material que nosotros queremos disponer, ¿no? En este caso, una localidad, por ejemplo, de 20 agricultores, vamos a ver cuántas variedades, cuántas especies agrícolas pueda tener esa comunidad, y a partir de ello hacer un diseño, ¿no? Unas subparcelas que puedan, digamos, estar bien diseñadas como para tener un mejor manejo y una mejor visibilidad en campo, ¿no? En este caso, por ejemplo, recomendamos, por ejemplo, las subparcelas, un distanciamiento entre hileras de 1 metro y 45 centímetros entre planos. Podemos ver la figura y que nos ayudarán a poder tener un diseño adecuado. Cuando ya llegamos ya al proceso de siembra, es necesario usar una cuerda para poder tener alineadas los hoyos, ¿no? En este caso utilizamos en la figura A, por ejemplo, vamos a observar de que utilizamos una cuerda y a cada metro para poder poner una señalética, ¿no? Ahí. En la figura B ya podemos observar ya
sea, el distanciamiento, por ejemplo, entre plantas, los puntos rojos, entre plantas 45 centímetros. Entonces, cada 45 centímetros lo marcamos, ¿no? Y la figura sella, por ejemplo, lo tenemos ya instalado en campo. Y los hoyos se hace a partir de un tacarpo tradicionalmente llamado tacarpo, acá un palo apuntado, donde que serán los hoyos, ¿no? Los hoyos normalmente serán a una profundidad de 2 a 4 centímetros, ¿no? Profundidad. Y en la figura D, ya paralelamente, haciendo los hoyos, vamos colocando las semillas. Entonces, se recomienda colocar 3 semillas por golpe, ¿ya? Ahí están la figura E, y en la F ya cuando está dentro del hoyo, ¿no? Sin embargo, también es necesario colocar pan de tierra encima, ¿no? Una leve pan de tierra encima, para poder nosotros controlar, digamos, algunos insectos que puedan afectar, ¿no? Como por ejemplo acá, la importancia de hacer monitoreo es a partir de la germinación. ¿Por qué? Porque existen eh, diferentes plagas, se podría decir, ¿no? Plagas que van a afectar durante el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura B podemos ver ya que ha sido cortada, ¿no? Un grillo de repente ha cortado. Y entonces, el monitoreamiento es importante desde la siembra hasta la maduración fisiológica, hasta la cosecha. Ahí podemos observar, por ejemplo, la figura C, de que es una de las plagas, se podría ver ahí que le ha sacado del hoyo, ¿no? O sea, las hormigas son que afectan, digamos, una vez sembrado eh, los granos, puede suceder eso, ¿no? Entonces, un monitoreo constante hace de que se pueda controlar a tiempo estos tipos de, este tipo de ataque, ¿no? Bien, también dentro del monitoramiento es importante resaltar de que el trabajo de limpieza es de prioridad. Entonces, mantener limpio las parcelas para evitar, digamos, disminuir lo que son eh, los insectos o las plagas que pueden atacar la planta, y también de disponer más nutrientes a la planta, ¿no? Porque al final las hierbas vienen a ser un competidor en cuanto a la versión de nutrientes. Es importante también colocar un tablero eh, especificando, por ejemplo, de qué nombre común del cultivo, de qué comunidad es, y si es posible una codificación, ¿no? Pues 01, 02, 03, de acuerdo a el tipo de cultivo. La cosecha y almacenamiento, en cuanto a la cosecha, se recomienda realizarlo cuando ya ha alcanzado, digamos, un 80% de los frutos maduros, fisiológicamente, en este caso, tiene un color característico, como pueden ver en la imagen A, y también en la imagen B, ¿no? Entonces, un indicador de que las vainas ya están aptas para ser cosechadas. Una vez cosechada, viene lo que es la parte de secado. La parte de secado normalmente se realiza a temperatura ambiente, ¿no? A exponer al sol, para que éstas puedan perder la humedad, ¿no? Entonces, a partir de que pierda la humedad, se puede ya tener los granos para poder ya entrar en un proceso de selección, ¿no? La figura B, por ejemplo, cuando ya están fuera de vainas y que todavía están disponibles ahí para que sigan perdiendo humedad, ¿no? En la selección de semillas, en esta etapa es muy importante porque la selección de semillas va a ser de que
el material genético, las semillas que se guarden o que se almacenen, pueden durar mucho más tiempo, ¿no? Si no tenemos este proceso de selección, podría afectarse toda la semilla que podamos almacenar, ¿no? Entonces, una tarea importante es la selección de semillas para poder tener un material selecta y granos en buenas condiciones. El almacenamiento. Para establecer los bancos comunitarios, el almacenamiento normalmente se realiza en botellas de plástico, como podemos ver en la figura A, y en la figura B ya están almacenadas, ¿no? O sea, esos son tradicionalmente lo que hace el agricultor. Sin embargo, esta tradición, mediante la establecimiento de bancos de hemoplasma, se puede organizar, ¿no? O sea, destinar un lugar donde que tengan las condiciones de poder almacenar todas las variedades o las semillas obtenidas de los cultivos locales, ¿no? Y en la figura C, por ejemplo, también se almacena en botellas de vidrio para su conservación. Bien, y aquí tenemos como un producto final. Entonces, el producto final del almacenamiento viene a ser lo que es en sí un lugar destinado netamente a almacenar todo el material genético que en su momento ha sido instalado en campo, ¿no? Entonces, los bancos comunitarios de semillas no solo son repositorios de grandes cantidades de semillas y material de siembra, sino también lugares donde se puede encontrar los conocimientos tradicional y la información asociada a las variedades locales. Ese tipo de conocimiento generalmente se documenta con el apoyo de agencias externas, ¿no? Por ejemplo, con algunas instituciones, usando los formatos estándar. Entonces, cada tipo de semillas, cada variedad, tiene que tener un rótulo, ¿no? Entonces, en la figura F, por ejemplo, podemos observar un rótulo con los datos generales, ¿no? El nombre de la comunidad, el nombre común en este caso, el CAUPI, ¿ya? Entonces, una codificación también puede ser la fecha de siembra y la fecha de almacenamiento, que serían datos importantes para poder tener referencias dentro del banco de hemoplasma ya, o del banco de semillas ya establecido en un área determinada. Entonces, en ese sentido, se podría organizar de esta forma, ¿no? Una foto donde que se pone en constancia de cómo podríamos organizar un banco de hemoplasma, ¿no? A partir de botellas, ya sea de plásticos o de vidrios, organizarlos por tipos de siembras o tipos de cultivos, y estas rotuladas, ¿no? Entonces, la intención es de poder tener en cuenta que el agricultor puede disponer de ese material. Entonces, ya así asegurando su permanencia, digamos, de el material genético para su siguiente campaña, ¿no? Entonces, venimos trabajando para poder nosotros establecer un banco de germoplasma en donde a futuro se podrá ser extensivo de cómo hacer todo el proceso como escuela de campo, de cómo establecer un banco de germoplasma. Eso es todo por el momento. Un gusto poder compartir esta información que les he podido traer, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.